Dios te bendice. Vamos a seguir con nuestra enseñanza. Fíjate que ayer estaba yo leyendo, estaba leyendo el libro de restauración. Y me dice esto: Dios tiene un plan único para nosotros, un plan para bien, no una vida llena de dependencias, de adicciones, de obsesiones. Necesitamos estar dispuestos a entregar nuestras cargas. Yo me quedé pensando en esto y dije, sí es cierto, Dios es un Dios maravilloso, que cuando vas tú a Él, cuando empiezas el caminar con Cristo, lo que hace Dios es que te va purificando, te va restaurando, ¿sí? Esa imagen que Dios te dio desde el paraíso, ¿sí? Desde cuando formó a Adán en el Edén. Fíjate, Dios le dio al hombre, Dios puso al hombre en el Edén para que lo labrara y lo guardara. Le dio permiso de comer de todos los árboles que había, menos del árbol que estaba en el centro, que era de la ciencia del bien y el mal, porque si comía de él, moriría. Dios sabía que al desobedecerlo iba a separarse, iba a haber una muerte espiritual, una separación de Dios, ¿sí? Entonces, Dios no quería esa muerte espiritual. Dios intentaba que el hombre siguiera en su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasó? Que comió del árbol de la muerte comió del árbol de la ciencia del mal y el bien. Y murió espiritualmente. Tuvo Dios que sacarlo del Edén para que no fuera a comer del árbol de la vida eterna, ¿sí? Entonces, que imagínate lo que hubiera pasado, ¿no? Dios lo retiró del Edén y le permitió, porque lo cubrió, el hombre se sintió desnudo, se dio cuenta que estaba desnudo cuando comió del árbol. Y entonces se escondió de Dios porque se dio cuenta que había pecado, ¿sí? Ese pecado de rebeldía, eso es lo que nos ha causado a nosotros la muerte espiritual. ¿Cuántas veces no te has sentido tú mal? ¿Sí? Que sientes que algo no te llena, que estás buscando la felicidad, que estás buscando el gozo y no lo puedes encontrar. ¿Sí? La muerte espiritual nos separa de Dios y es por ello que tenemos que ser restaurados tanto espiritualmente como emocionalmente. Tenemos que ir en esa restauración, en ese camino, en esa entrega de cargas, ¿sí? Porque el pecado de la desobediencia nos hizo rebeldes contra Dios y nos hizo sentirnos autosuficientes, o sea, nosotros no necesitábamos de Dios para nada, ¿sí? Y ya no lo queríamos cerca de nosotros, no quería que nos mandara, no queríamos que nos dictara qué es lo que teníamos que hacer, etcétera. O sea, Dios es el que dependíamos nosotros de Dios para estar bien, porque Dios era nuestro creador. Y nosotros nos volvimos rebeldes, nos volvimos tercos, nos volvimos necios, que queríamos no estar con Él, ¿sí? Dios decía que cuando Adán y Eva comieran de ese fruto de la ciencia del bien y el mal, y del conocimiento del bien y el mal, iban a morir. Sí, y realmente fue lo que pasó. Cuando pasó esto, morimos y nos separamos de Dios. ¿Cuántas veces en tu vida, a través de este caminar que hemos tenido en la vida, nosotros no hemos recibido heridas, hemos recibido, nos hemos resentido con la gente, han abusado de nosotros? Algunos abusaron físicamente, algunos le abusaron emocionalmente y algunos también abusaron hasta espiritualmente, ¿no? Muchos de ellos están molestos con los pastores, mejor dicho, molestos con Dios por las actitudes de los ministros de Dios. Muchos se han retirado de Dios
porque no están de acuerdo con las actitudes. Pero te has puesto a pensar qué es lo que provoca tu molestia, qué es lo que provoca tu enojo, qué es lo que realmente te está separando de Dios, tu autosuficiencia o tu rebeldía. ¿Te has puesto a pensar por qué te preocupas? ¿Por qué no crees o confías en Dios? ¿Qué hay en ti que ya no confías en Dios? ¿Qué te provocó esa muerte espiritual a ti? ¿Qué fue lo que te hizo retirarte de Dios? ¿Sí? El conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué? Porque tú sabías lo que era bueno para ti. Tú sentías lo que era bueno para ti. Pero muchas personas, o algunas tal vez, te hicieron algo malo. ¿Sí? Y esa situación, ese sentimiento de que te lastimaron, te retiró de Dios. Imagínate también, dice, o te has puesto a pensar qué es lo más importante en tu vida. ¿Quién es más importante en tu vida? ¿Qué es lo que más importa en tu vida? ¿Tu familia? ¿El dinero? ¿Los conocimientos? Porque hay mucha gente que se llena de conocimientos y conocimientos. Y realmente son conocimientos vanos. Porque realmente ese conocimiento no te ayuda más que a subir tu ego, a sentirte más que los demás, ¿sí? A veces el conocimiento nos mata espiritualmente, porque dejamos a un lado a Dios, porque nos creemos que sabemos mucho, creemos que sabemos demasiado, ¿no? ¿Cómo tratas tú a los que te rodean? ¿Los tratas bien? ¿Eres atento o atenta? ¿Les ayudas? ¿Eres servicial? ¿O cómo los estás tratando? Aquellos que te encuentras en la calle, ¿sí? ¿Cómo los tratas? ¿Sí? A las personas que están en situación de calle, ¿cómo los tratas? ¿Los estás tratando bien o los menosprecias porque están en la calle y están todos sucios? ¿Cómo tratas a los alcohólicos? ¿Cómo tratas a los adictos? ¿Cómo tratas a aquellas personas que te buscan? ¿Sí? ¿Los tratas bien o los maltratas? Ponte a ver todo esto para que tú puedas saber, ¿sí? Para que tú puedas saber realmente qué es lo que tienes que entregarle a Dios, ¿sí? ¿A quién realmente amas? Ponte a pensar eso. Y la pregunta más importante es, ¿realmente sabes amar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos conocido el amor de otra forma. Hemos sentido el amor en otra situación, en otro aspecto. Nos hemos valido del amor en varias partes, en varias formas, para obtener lo que nosotros queremos, ¿sí? Y fíjate que el amor no es así. El amor es servicial. El amor se preocupa por los demás antes de preocuparte por ti mismo, ¿sí? En esa forma egoísta, también tienes que preocuparte por los demás, ver qué es lo que necesitan los demás, ¿sí? Muchas veces nosotros no nos creemos dignos del amor de Dios, porque no sabemos y no entendemos o comprendemos cómo es que Dios nos puede amar siendo pecadores. No entendemos cómo es que Dios nos ama si nosotros mismos no sabemos qué es amar, ¿sí? Ponte a pensar si estarías dispuesto, si tú tienes una pareja y dices que la amas, ponte a pensar si estarías dispuesto o dispuesta a morir por ellos, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos, ¿sí? Ponte a pensar. A muchos nos ha costado trabajo entender esa parte del amor de Dios y por eso no nos sentimos dignos, no nos sentimos que somos capaces de que Dios haya muerto, Jesucristo haya muerto por nosotros.
para hacernos esa reconciliación con el Padre. Porque nosotros al momento en que Adán cometió el pecado, ¿sí?, de rebeldía, de desobediencia a Dios, en ese instante a nosotros fuimos separados de Dios, ¿sí? Entonces, imagínate cómo tendríamos nosotros, bueno, mejor dicho, ¿qué tendríamos nosotros que hacer si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros? Ahorita tú, ponte a pensar con todos estos problemas que tenemos, ¿qué tendrías que hacer si Jesucristo no hubiera muerto por ti? ¿Sí? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué tendrías que hacer? Si tú llegases, mejor dicho, tú piensa, si tú sientes que hay después de la muerte, hay una vida más adelante, o si tú crees que te mueres y ahí quedó todo, ya no hubo más. ¿Cuál es tu pensamiento sobre ese aspecto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos nos estamos preparando para el 10% de vida, que es lo que nosotros vivimos aquí. Pero nos está faltando un 90% que es la eternidad, ¿sí? Si tú aceptaste a Jesucristo, tienes un 100% de vida infinita, ¿sí? Pero si no has aceptado a Cristo, no has querido realmente aceptar a Cristo, por X y Z situación, ponte a pensar, ¿sí? Tienes nada más un 10% de vida y el otro 90%, ¿cómo lo vas a pasar? ¿Cómo lo vas a vivir? Es fácil si tú realmente crees en Cristo, aceptas el amor de Jesús por ti, aceptas el que murió en la cruz por ti, para el perdón de tus pecados, para reconciliarte con el Padre, ¿sí? Y aceptas la resurrección de Jesucristo como ese dar vida eterna, darte vida eterna, ¿sí? Dios te va a ir llevando, Dios te va a ir guardando, Dios te va a ir, bueno, va a ir caminando contigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios está contigo, está esperando que tú le hables. Él no se va a llevar nada de lo que tú no le quieras entregar. Por eso nosotros luego no aceptamos el perdón de Jesús. Porque nosotros decimos, ¿cómo nos va a perdonar? ¿Sí? Si yo no tan fácilmente olvido que me lastimaron, yo no tan fácilmente puedo soportar o perdonar a tal persona, ¿sí? Si yo no aguanto ni a mis hermanos, o sea, ¿cómo vas a saber tú que realmente Dios te perdonó si tú no sabes perdonar? ¿Sí? Si tú te vas al Padre Nuestro, dice, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? Si tú no perdonas, Dios no perdona. Si tú no te arrepientes y regresas al caminar con Cristo, no vas a poder tú solo. Te vas a seguir sintiendo vacío, vas a necesitar del alcohol, de las drogas, de las relaciones destructivas, del exceso de trabajo, de todo tipo de adicción o todo tipo de dependencia. ¿Por qué? Porque tú no te sientes lleno, no te sientes pleno. Acuérdate que te he dicho, somos tripartitas. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y si tú no satisfaces esas tres personas en ti, ¿cómo te vas a sentir? ¿Te sientes partido? ¿No te sientes completamente bien? ¿Sí? ¿Cuántas veces has aceptado el perdón? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te lo pregunto? ¿Has aceptado el perdón de Dios? ¿Has aceptado el perdonarte a ti mismo? ¿Has buscado que te perdonen otras personas? ¿Has soltado tú el perdón a aquellas personas que te hirieron? Ponte a pensar y vete contestando tú.
Ya sabes, escríbelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque escrito está y ya no te va para atrás, ¿sí? Ponte a pensar, ¿cuántas personas, sí? No, ¿a cuántas personas no has perdonado? ¿Con cuántas todavía sigues resentido? ¿Sí? ¿Con cuántas personas todavía no mejor dicho, por cuántas personas todavía no te has perdonado tú? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo no me he perdonado porque me enoja que puse la confianza y la fe en una persona que me traicionó. Yo no me he perdonado porque incluí a una persona en mi vida y me traicionó. Yo no me he perdonado porque permití que mis hermanos me lastimaran. Yo no me he perdonado porque me retiré de Dios y ahora no sé cómo regresar. O sea, ¿a cuántas personas culpas de que tú no puedas perdonar? ¿A cuántas personas culpas de haberte retirado de Dios? Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que yo me retiré de la iglesia porque tal persona me lastimó, porque tal persona me despreció, porque no me hicieron caso, porque, ¿sí? Porque el espíritu de rechazo está en ti. ¿Sí? Y así estés en cualquier iglesia, en cualquier situación, en cualquier lugar, no te vas a sentir tú a gusto, porque vas a sentir ese rechazo. Vas a decir, no, es que aquí ellos no me quieren, no, es que no me entienden, no, es que, y vas a empezar con pretexto y pretexto y pretexto. ¿Por qué? Porque el espíritu de rechazo sigue en ti, sigues sintiendo rechazado, sigues sin aceptar realmente el amor de Dios. Tú eres capaz de aceptar el amor de Dios. Solo es quitarte todo y decirle a Dios, Señor, ya no puedo más. Señor Jesucristo, te reconozco que tú moriste en la cruz y reconozco que moriste en la cruz por mí. Sé que al resucitar tú, porque ya no estás clavado en la cruz, sino que bajaste de la cruz. Cuando tú resucitaste, me diste vida eterna. Quiero que tú seas mi Señor y Salvador. ¿Sí? Cuando tú lo crees en el corazón y lo confiesas con la boca, eres salvo. Dios te va a empezar. Ya te reconcilió Jesucristo. Y Dios va a empezar la transformación y el proceso en ti. Esa restauración de la imagen y semejanza de Dios va a entrar en ese proceso. Pero ¿cómo te puedes restaurar si tú no entregas lo que tienes? Sí. Dios es tan caballeroso que mientras que tú no le invites a pasar, Él no pasa y te exige. Él espera a que tú lo invites a tu vida. Él espera a que tú le entregues esas cargas que tú traes y tengas fe en Él y confíes en Él, le creas a Él. ¿Sí? A veces nosotros ¿cómo te diré? No queremos creerle porque la gente que nos rodea o con las que nos hemos rodeado no cree. Y llega el momento en que tú no quieres aceptarlo y te dicen, ay, voy a creer, ya vas a estar de aleluya, ya vas a estar así. Y que no sé qué, te crees tocado por Dios y ya empiezan a echarte una y una y una hasta que tú mismo te da pena y no lo quieres aceptar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos dicen, ya cambiaste de religión. No, no es cambiar de religión. Tú puedes seguir en tu religión si quieres, pero conociendo cada día más a Cristo, poniéndote a leer las escrituras. En el Antiguo Testamento te habla de cómo era Dios Padre, Jehová, ¿sí? ¿Cómo era Dios Padre? ¿Cómo creó al mundo? ¿Qué es lo que,
¿Cuáles son las leyes que él dio? ¿Cómo trataba a aquellos anteriormente que lastimaban a su pueblo? ¿Sí? Entonces, todas las promesas de Dios Padre las tienes en el Antiguo Testamento. Vas a conocer al Dios creador de todo. En el Nuevo Testamento tú vas a conocer a Jesucristo cuando vino aquí. Que cuando Él llegó, cuando Él nació, ¿sí? Por misericordia, por amor y por puritita gracia somos salvos. ¿Sí? No porque no los merezcamos, sino porque Él por amor fue el sacrificio para que nosotros pudiéramos regresar a Dios. Porque déjame decirte que cuando tú te mueres espiritualmente, Dios necesita un sacrificio, ¿sí? Que ya lo hizo Jesucristo. Necesita un sacrificio para que regreses a Él. ¿Sí? El pago de la muerte, el pago del pecado es la muerte. ¿Sí? Tú ya moriste a lo espiritual con el pecado. ¿Qué necesitas? Que resucites a una vida espiritual. Que vuelvas a esa vida espiritual. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Es el aceptar el sacrificio en tu corazón, el confesarlo por tu boca y el seguir su caminar. Muchos le temen que es que Dios nos va a cambiar luego. Ay, no, es que hay muchas prohibiciones. Ay, no, es que la transformación es muy fuerte. No, todo va poco a poco. Es un proceso donde tú vas a ir entregando cada una de tus cargas, ¿sí? Donde tú vas a ir pidiéndote, primero, perdonándote tú, ¿sí? Con ese perdón que tú te hagas, vas a aceptar el amor de Dios y vas a pedirle perdón a Dios por todo y cada una de las equivocaciones o pecados que cometiste. ¿Sí? Dios te va a transformar, te va a ir limpiando. ¿Sí? Haz de cuenta como esas esculturas que le van pegando y van quitando los pedazos que le sobran. ¿Sí? Y va formándose la estatua, la persona. ¿Sí? Entonces, haz de cuenta que el pecado a ti te ensució y te convertiste en un bloque de lodo. ¿Sí? Entonces, Dios tiene que ir pegando poco a poquito para irte quitando toda esa porquería del pecado. ¿Sí? Dios te va a ir poco a poquito, pero ¿qué necesitas? Entregarle todo lo que no es digno de Dios. Resentimientos, adicciones, malos hábitos, ¿sí? Tienes que ir entregando eso. Por eso se recomienda la restauración. Algunos en el momento se restauran, pero ¿qué es lo que pasa? Que llegan detalles, ya se pusieron de malas, ya no supieron tratar a la gente, ¿sí? Se comportan de una forma delante de unos y en su casa son completamente lo contrario, ¿sí? Entonces, esa es la transformación que Dios va a ir haciendo cada vez que tú le vayas entregando las cosas. ¿Cómo lo vas a entregar? Simple y sencillamente aceptando el amor de Dios y platicando con Él. Señor, yo tengo este coraje por esto y esto y esto contra esta persona, así. No la puedo perdonar. Todavía me cuesta mucho trabajo. Ayúdame tú. ¿Sí? Ya no vas a hacer las cosas solo o sola. Ya Dios va a hacerlos contigo. Dios te va a ir poniendo lo que tú tienes que ir entregando. ¿Cómo te lo va a mostrar? Dios te lo va a ir mostrando como tú sepas. Y vas a ver que tú vas a saber qué es lo que tienes que entregar. Todos los días en la mañana dile a Dios, Señor, mira, sé tú guiando mi día. Sé tú enseñándome. Sé tú mostrándome lo que te tengo que entregar. Y ayúdame a ser de bendición en otras vidas.
Y Dios lo va a hacer, Dios va a ir contigo en ese proceso, en ese caminar, en ese cambio, ¿sí? Tienes que ir entregándole a Dios todo aquello que no es digno de ti. Dios nos dio una gran muestra de amor. Nos amó aún siendo pecadores. Así como eres tú, así también Dios te ama. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues simple y sencillamente, habla con Dios y platícale lo que sientes. Dios va a obrar en ti. Quiero invitarte que cuando empieces a platicar con Dios, vas a empezar a trabajar el fruto del amor. Quiero invitarte a que vayas viendo poco a poco cómo es esa transformación, ¿sí? Cómo Dios te ama tanto y como tal, tú debes de amar a los demás, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? A Dios no le gusta que te lastimes. ¿Qué vas a hacer? No vas a lastimar a otros. A Dios no le gusta que robes a los demás o que te robes tú mismo, porque te robas la bendición cada vez que cometes un pecado. ¿Qué vas a hacer? Voltea hacia los demás y no vas a robar nada que no te corresponda. No vas a agarrar nada de lo que no te corresponda, ¿sí? Dios va a ir contigo paso a paso, pero tienes que entregar todo aquello, todas las cargas que tú traes, ¿sí? Pongamos, vas a ver, señora, el día de hoy me peleé con tal persona, con tal persona, con tal persona. Por esto. No lo pude soportar por esto, no pude, perdí me entristecí, me enojé, me resentí por esto y esto y esto, ¿sí? Y tú se lo vas a entregar a Dios. Y ya después le vas a decir a Dios, pero ¿sabes qué, Señor? Quiero perdonarle. ¿Qué haces con el perdón? Borrón y cuenta nueva, ¿sí? Señor, yo lo perdono, te lo dejo en tus manos y yo seguiré hablándole como siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente luego las personas que están cometiendo el error no lo saben. Buenamente por lo que tú traes cargando, por el rechazo que tienes tú, ¿sí? Luego ellos no lo saben y el que está sentido, resentido, etcétera, etcétera, eres tú y los demás no se acuerdan, ¿sí? Muchas veces vas a pedir perdón y la gente se va a quedar. ¿Por qué? ¿De qué me pides perdón? No, realmente no recuerdo, ¿no? Entonces así es, poco a poco vamos en ese caminar, en ese conocimiento de Dios. Yo te invito a que vayas leyendo la palabra, ¿sí? Para que vayas viendo cómo fue Dios tan maravilloso, cómo nos fue haciendo, cómo nos fue dando, cómo nos fue amando desde el momento mismo que estuvimos en su corazón, ¿sí? Cómo Dios nos fue buscando un Edén, nos formó un universo, nos formó una tierra, ¿sí? En la cual nosotros fuimos rebeldes y por lo tanto en la forma espiritual dejamos la forma espiritual y tuvimos un cuerpo físico, ¿sí? Entonces hay que volver a restaurar esa forma espiritual. Hay que quitar todas esas emociones lastimadas. Por eso es la restauración. Por eso necesitamos ser restaurados en Cristo, ¿sí? Yo te invito, acepta a Cristo en tu corazón y ve entregando poco a poco, platícale. Así como platicas con cualquier amigo, así como platicas con tu papá, si es que platicas con él, así como platicas con ese gran amigo, platícale también a Dios tus cosas. El asunto de la fe es nada más creer, es tomar la decisión de creer. Yo te invito a que tomes esa decisión. Vamos a seguir platicando, vamos a seguir en esto, sí. Y que sea Dios quien te vaya guiando, que te vaya enseñando
y que vaya creando en ti esa necesidad de buscarlo. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sé que Dios está contigo desde el momento mismo que decidiste escuchar este video. Si tú crees que es de bendición para otros, mándaselos, ¿sí? Que les sirva para que ellos también poco a poco vayan entendiendo que Dios no es un Dios que llega y obliga a la gente, no. Es de acuerdo a como tú quieras ir cambiando y como quieras ir entregando tus cargas, Dios va a seguir obrando. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Estamos en contacto. Bendiciones.